Esta guía es sobre regresión logística, que como veíamos en la clase, esto lo usamos ya para poder tomar una decisión con respecto a clasificar, eh, hacer modelos para poder hacer una clasificación. En este caso, el, no sé por qué se va a hacer. Bueno, eh, esta es la guía, ¿verdad? Abrimos un cuaderno, un notebook en Colab y le vamos a poner este nombre. Listo. Luego aquí viene algo de explicación de todo lo que estamos usando. La diferencia aquí vamos a usar scikit-learn y primero importamos diferentes librerías, pandas, numpy, matplotlib. Vamos a hacer una, vamos a imprimir la gráfica al final para ver el comportamiento de los datos ya de manera gráfica y el modelo. Y vamos a importar, perdón, el dataset. Aquí está la URL y lo que nos descarga es este archivo de diabetes. Entonces sube. El caso es este, siempre en Kaggle, que es para poder clasificar pacientes con la probabilidad de que tengan una diabetes. Entonces aquí lo descargamos y tenemos que cargarlo, ¿verdad? En el cuaderno. Acá se recuerdan aquí y creo que lo puedo arrastrar directamente. Sí. Vale. Está. Creo que debe de estar descarga ya sin conversión. Acá ya la carpeta, si lo comprimimos, arrastro, ahí está, sí, va a cargar. Entonces, vale, primero visualizar las primeras filas, eso sabemos con help. Y ya vamos, ay perdón, primero había que cargarlo. Datos y listo. Entonces ahí ya vamos a ir viendo un poco los datos que trae, ¿verdad? Ve valores de glucosa, cuántos embarazos han tenido las pacientes, presión sanguínea, la insulina. Entonces, y ya la etiqueta es esta, ¿verdad? Que es en sí 1 o 0 si el caso es positivo, o sea que tenga diabetes, ¿no? La edad. Entonces aquí prácticamente lo que se va evaluando, además de que es un caso que no aplica para regresión lineal, sino que logarítmica, por el tipo de etiqueta, ¿verdad? La salida. Es también que vamos a tratar algunos valores como estos, que tal vez no son nulos, pero sí son valores que están en cero y son valores fisiológicos. Entonces ahí es donde ya lo que se aplica es un criterio clínico, ¿verdad? Porque el paciente no puede tener esos valores. Entonces vamos a evaluar qué tantos valores hay así para ver si se quitan o qué les hacemos, porque no podríamos trabajarlo de esa manera.
aquí siempre para ir viendo como la exploración del dataset, ¿verdad? Con shape, iríamos viendo las dimensiones, shape, tenemos toda esa cantidad de datos y las 9 columnas, los datos que hay ahí, luego nos sugiere hacer info para ver toda la información, datos info, y ahí estaríamos lo que les comentaba, que no, realmente no hay nulos. Entonces, pero sí hay algunos detalles con respecto a esos valores que que se podían ver en cero. Entonces, eso es lo que es como parte de la dificultad ya de este dataset, ir viendo qué opciones podemos usar para tratar esos datos. Y aquí que ya veríamos un poco de los datos de manera estadística. Y aquí es donde vemos, por ejemplo, en el valor de insulina, estamos viendo que tiene valores mínimos de cero, el 25% pueden estar en cero. Entonces, por primer cuartil, entonces esos son los que tenemos que ir viendo. Presión sanguínea en cero, o sea, eso es, no es como les digo, aquí es donde ya se ejerce criterio de lo que se está analizando, ¿verdad? Entonces, ya como dato clínico, un paciente no puede tener una presión sanguínea de cero, ¿verdad? No es real. Entonces tenemos que ir viendo eso. Aquí ya con respecto a la guía, en la parte de análisis le pongo lo que tenemos que ir observando, lo que estamos viendo acá. Y aquí el punto, ¿verdad? Como ya lo hemos hecho anteriormente, lo que hacíamos era eh, limpiar los valores nulos, pero en este caso no tenemos valores nulos, pero tenemos valores que son inconsistentes, ¿verdad? Porque no son válidos desde el punto de vista clínico. Eso de presión sanguínea cero, todos esos detalles tenemos que tratarlos. Ok, sí, bueno, entonces vamos acá, luego identificar esos valores que serían clínicamente inválidos serían los que tienen valores iguales a cero. No son nulos, pero sí tienen valores en cero. Entonces ejecutamos todo esto para buscarlos, haciendo un recorrido, verificando que sean valores iguales a cero y nos imprime lo que va encontrando. Y ahí estaría, ¿verdad? Tenemos algunos, el de insulina es como, que es un valor que se necesita, es importante para eh, el análisis que se está haciendo, que es con respecto a mm, a detectar si hay probabilidad de que tengan diabetes. Entonces, si ven, son 374 datos o registros que tenemos así, entonces la cantidad es como importante. Aquí vamos viendo que nos dice eso, que son mediciones fisiológicamente imposibles. O sea, tenemos valores de glucosa en cero, presión arterial en cero, índice de masa corporal en cero. Entonces, estos valores los tenemos que tratar. Son, son varios, son varios. Entonces, tenemos que irlos revisando, ¿verdad? Entonces, en esto aquí nos dice que
tenemos que diferenciar entre lo que sería, lo que ya habíamos estado viendo en otros casos, era valores nulos, para retirar los que no son nulos, no dan nombres, esto no tienen datos válidos, no hay un número ahí en ese espacio de memoria, o valores inválidos o valores atípicos, ¿verdad? Por ejemplo, inválido sería lo que estamos viendo ahorita, que son ceros, ¿verdad? Son ceros en variables que sí representan un dato clínico, o sea, no hay un paciente que pueda vivir con ese dato de cero. Entonces, sí, es un valor inválido. O pueden haber valores atípicos, que serían ya valores como exagerados, ¿verdad? Igualmente, un paciente ya con un valor de glucosa exagerado, pues difícilmente estaría también con vida o ya sería otro padecimiento que tenga, no sé. Pero es eso. Entonces, ante este punto, para determinar cuándo son inválidos o atípicos, ya se ejerce criterio sobre el tipo de problema que se está analizando. Entonces, en nuestro caso aquí es como ver eh, problemas orientados a la salud, entonces sí vemos que son valores que un ser humano no podría tener. Entonces, es lo que vamos a corregir. Entonces vamos a buscar esos valores inválidos y es lo que quiero ver aquí, los identificamos. Aquí los vamos a buscar ya guardándolos. Y vamos a ir, perdón, los vamos a ir reemplazando, pero lo vamos a hacer con el valor de la mediana. Vamos a usar la mediana y eso es lo que vamos a colocar en todos esos valores que tenemos en cero. Y ¿por qué se utiliza la mediana? Aquí lo que les decía, que esos valores en cero no son compatibles para la vida, ¿verdad? O sea, no sería real que un paciente, una persona tenga ese valor, ya sea de glucosa. Y ante este caso, como no tenemos datos, habría que llenarlos, no podemos usar datos arbitrarios, ¿verdad? Sino que ya utilizamos las funciones estadísticas. Y en este caso, la mediana nos dice que es la menos sensible a valores extremos que la media y preserva mejor la distribución original del conjunto de datos. Entonces usamos la mediana y de esa manera también se mantiene el mismo tamaño del dataset, ¿verdad? Porque vimos que los que estaban con respecto a glucosa eran 5 y también, eh, bueno, serían los que vamos a corregir. Y aquí ya creo que hemos ejecutado esto porque solo estamos aplicándolos. Vamos a corregirlo. Sí, bueno, vamos a corregirlos todos, ¿verdad? No solo glucosa, sino que eh, tenemos esto, el insulina, que son más. Entonces, si retiramos todos estos datos, pues el dataset nos va a quedar bien cortito. Son como 700, 600. Entonces, la idea es preservarlos y por eso vamos a usar esta medida utilizando la mediana, ¿verdad? Para que eso nos complemente estos datos inválidos que están en cero. Y luego lo verificamos y ya estaría, ¿verdad? Ya los hemos corregido acá. Los fuimos recorriendo y los vamos guardando, reemplazando los que están igual a cero. Este, que eso ya lo hablamos, que eso es como el detalle aquí, en eso nos basamos para hacer esta corrección. Ya después de eso ya sería lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Vamos a identificar quiénes serían las entradas y las salidas, características y la etiqueta. Entonces vamos a separarlo de esa manera, en X y Y.
Entonces en X vamos a retirar el outcome, que es la salida, y el Y, que sería la etiqueta, simplemente vamos a tomar la columna de outcome. Y ya con eso ya los tendríamos separados en X y en Y. Podemos revisarlos. Creo que no me los tira ordenados en un solo campo. Aquí veríamos para X. Ya no tenemos la columna de outcome. Y si lo hacemos para Y, solo veríamos que tiene esa, que solo es ya la etiqueta. Luego vamos a dividirlo, vamos a agarrar el 20% lo vamos a utilizar para pruebas y el otro 80% para entrenarlo. Entonces lo vamos a dividir entre X de entrenamiento y X de prueba igual para Y. Entonces aquí lo iríamos dividiendo, tomando el 20% para el test. Y ahora acá para comprobar que tengamos las dimensiones que estamos buscando, que hemos separado, y ahí estaría. Ahora, acá lo que les decía, el 80% para entrenar, 20% para pruebas. Vamos a estandarizar ciertas variables porque los rangos numéricos son como están en rangos muy distintos, en orden de magnitud. Entonces, en ese caso, si se utiliza esta funciones para escalarlos, porque él ya de esa manera le aplica un escalamiento de los datos para que anden en rangos similares, porque los modelos al ver datos que andan muy arriba de otros, los puede ir tomando ya, darle como un sesgo, darle mayor valor a eso ya, pero ya en el peso para generar el modelo, ¿verdad? Entonces, no queremos darle eso, entonces se le hace el estándar scaler para que ponga los datos como en un mismo rango de escala, ¿verdad? No estén como en magnitudes muy arriba unos con otros, y de esa manera el entrenamiento se hace mejor. Así que aquí ejecutamos esto, se crea el escalador y el escalador le hace un fit transform a los diferentes datasets. Y ese sería como también parte del tratamiento de los datos. Luego creamos el modelo y en este caso ya no vamos a utilizar regresión lineal, sino que vamos a usar la logistic regression. Se le define la cantidad de iteraciones. Aquí, según se vayan modificando las iteraciones, podrían tenerse mejor rendimiento con respecto a los resultados. En este caso, como lo que queremos es ver ya cómo se comporta el modelo de regresión logística, ver este tipo de tratamiento, ¿verdad? Tanto hacer el escalamiento de datos y tratar datos que están con valor en cero. Entonces ya en otra práctica vamos a modificar más esto para ir viendo cómo el modelo cambia en eficiencia, ¿verdad? O sea, va a ser más exacto según podemos irlo configurando. Así que ahorita lo vamos a dejar así. Al final creo que anda dando como rendimiento como el 70%, el factor de exactitud. Pero pues para la práctica, como les digo, la idea es ver este otro modelo, ¿verdad? Y un poco ya de estos otros casos de tratamiento de los datos, tanto el escalamiento como la, los datos
inválidos. Entonces aquí ya haríamos el entrenamiento siempre con fit y tomamos ya el X y el Y para entrenamiento y que ya lo hicimos, que ya los escalamos también. Ahí ya tenemos el modelo y vamos a obtener predicciones, ¿verdad? Ya utilizando todos los datos que tenemos en el vector para pruebas. Vamos a ver las primeras 20. Estas son las predicciones que hizo y aquí las podemos comparar con los valores, ¿verdad? Que tenemos para ese entrenamiento, para esas primeras 20. Y vamos a ver que, como les digo, en algunos se equivocan. En algunos se equivocan. Este, eso es normal. Y además de eso, vamos a evaluar el modelo calculando lo que les decía, la exactitud. Ahorita simplemente la vamos a calcular, ya en otros laboratorios vamos a tratar. Ya se va a centrar en que mejoremos la accuracy, que eso ya sería modificando la configuración del mismo modelo o la cantidad de datos que le podamos entrenar, todo eso puede influir. Aquí vamos a calcular la accuracy o la exactitud y anda como por 71%. Por eso es que vemos que tiene algunos errores, ¿verdad? Entonces, vamos a ver también algunas probabilidades. Que eso ya es como la probabilidad que puede tener de, de que tenga o no diabetes, ¿verdad? O sea, lo que hace realmente es que evalúa ese valor. Entonces, según el rango que acepta, así va a determinar si tiene o no, según el porcentaje, si se acerca al valor positivo. Entonces, esto sería en porcentaje. Y así es como él ve las probabilidades y según sea más cercana al 1 o al 0, así es que va a determinar si es 1 o 0, o sea, si está prediciendo que tenga o no tenga diabetes, probabilidad de que tenga diabetes. Entonces luego vamos a hacer una predicción con una nueva paciente. Entonces la vamos a generar de 0. Aquí van todos los datos, ¿verdad? Cuánto embarazo ha tenido, la glucosa, presión sanguínea, el grosor de la luz, el valor de insulina, BMI y lo creamos, bueno, la creamos y lo metemos. Habría siempre que hacer la parte del escalador, ¿verdad? Y hacemos la predicción utilizando solo ese dato, solo este paciente. Y aquí obtendríamos la probabilidad. Entonces salía más hacia el lado de que sí, ¿verdad? Ahí los valores esos sí son arbitrarios, ¿verdad? Más que todo, o
sea, no es un caso clínico real, más que todo para ver que el modelo pues, funciona. Puede hacer las predicciones también con otros datos. Luego de eso, la idea aquí es que podamos ver la gráfica. Es largo este código. Una parte. Hay que ponerle una sola cajita. Este. Entonces, quiero poner esto. Listo. Si vemos la gráfica, tenemos la gráfica ya del modelo entrenado. Y aquí los pacientes del dataset. Entonces, si ven, como al final lo que se evalúa es el outcome, vamos a tener así, ¿verdad? Una distribución donde vamos a tener muchos puntos que están en el outcome en valor 0 y otros en 1, ¿verdad? O sea, que no tiene diabetes, pues sí tiene, o la probabilidad, ¿verdad? De tenerlo. Entonces, eso es como, ahí vemos los puntos y la gráfica porque la idea es que se calcule la probabilidad según cada paciente de qué tan cerca estaría o cuál es la probabilidad. Entonces, básicamente eso sería la práctica. Ahí ahorita subo tanto el video como la guía y cualquier duda me dicen. Luego ya viene pues el análisis de resultados, algunas preguntas y eso sería lo que